Hola, ¿alguna vez se han preguntado qué hay realmente detrás del lenguaje corporativo, de las promesas de innovación y de esa búsqueda constante por la eficiencia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese lado, digamos, menos visible del mundo empresarial, con una guía sobre una corriente de pensamiento que es fascinante y sobre todo rebelde: los estudios críticos de la gestión. A ver, para empezar, lancemos una pregunta que va al centro de todo. Cuando pensamos en management o en gestión, ¿estamos hablando de un conjunto de herramientas neutrales, casi científicas, para usar mejor los recursos? ¿O en realidad estamos frente a una ideología? Es decir, una forma muy específica de ver y organizar el mundo. Esta pregunta, créanme, es el punto de partida de todo lo que vamos a ver. Y aquí lo vemos, clarísimo. Es el choque de dos mundos. Por un lado, tenemos la historia que se suele contar, la versión oficial de las escuelas de negocios. La gestión es una fuerza para el bien, para el progreso. Pero por otro, aparece la pregunta crítica, esa que incomoda. ¿Progreso para quién? ¿Quién paga los costos? Esto ilustra perfectamente la tensión que vamos a desempacar hoy. Bien, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por entender la visión que domina. Luego, veremos cómo nació una rebelión intelectual justo en sus entrañas. Después, vamos a analizar sus herramientas, las pondremos a prueba con un caso práctico y al final veremos por qué todo esto es tan importante, tanto ética como prácticamente. Ok, primer paso, entendamos al imperio. Para poder analizar una crítica, primero hay que saber bien qué es lo que se está criticando, ¿no? Así que vamos a ver cuál es esa ideología que domina hoy el pensamiento empresarial. La palabra clave aquí es gerencialismo. Y ojo, esto no es solo un manual de instrucciones para gerentes, no. Es una visión del mundo completa, una que nos dice que los valores del mercado, la eficiencia y la competencia son la respuesta para todo, para la salud, la educación, para la vida. Es, por así decirlo, el sentido común de nuestra época, y es justamente esta idea la que los estudios críticos de la gestión vienen a desafiar. Ahora sí, vamos a la historia de origen, que es buenísima. Porque esta crítica no nació en un departamento de filosofía lejos del mundanal ruido. No, nació en el lugar más improbable que se puedan imaginar, dentro de las mismísimas escuelas de negocios, en el corazón de la bestia. Para entender esto hay que viajar en el tiempo. Los estudios críticos de la gestión son totalmente hijos de su época. Nacen en el Reino Unido de los años 80, una época de cambios brutales. Son una reacción directa a las políticas neoliberales de Margaret Thatcher, que básicamente desarmaron el modelo social anterior y pusieron al mercado en un altar. Esa crisis social y económica fue el caldo de cultivo perfecto para una crisis de ideas. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia, lo que lo explica todo. Las políticas de la época golpearon fuerte a las humanidades. ¿Y qué pasó? Que un montón de jóvenes académicos formados en teoría crítica, en filosofía, en sociología, de repente no tenían trabajo. ¿Y quién los contrató? Las escuelas de negocios, que estaban en pleno auge. Y claro, esta gente no dejó sus ideas en la puerta. Metieron a Foucault, a Marx y todo el pensamiento crítico en el núcleo mismo de la ideología que iban a cuestionar. ¡Increíble! Muy bien, ya sabemos de dónde vienen. Ahora, ¿qué herramientas usan para analizar el mundo? Pensemos en esto como si fueran unos lentes especiales, unos que nos permiten ver el código que corre por detrás de la realidad corporativa. Algo así como ver la Matrix. Una de las herramientas más potentes viene del filósofo Michel Foucault. Para él, el poder no es simplemente el jefe que da una orden, no. Es algo mucho más sutil, más inteligente. Opera a través de lo que aceptamos como conocimiento experto, como las mejores prácticas o el simple sentido común dentro de una empresa. Es un poder que nos disciplina sin que nos demos cuenta, porque terminamos internalizando sus normas. Y esta idea es clave. El poder no es una cosa que alguien tiene, es una relación que se ejerce, fluye por toda la organización, en los discursos, en las evaluaciones, en la famosa cultura corporativa. Y no solo reprime, también produce ciertos tipos de empleados, ciertas verdades y sobre todo ciertas formas de ver el mundo como si fueran las únicas posibles. Bueno, suficiente teoría por ahora. Para que veamos cómo funciona esto en la práctica, vamos a tomar un concepto que a todo el mundo le parece bueno, positivo, incuestionable: el trabajo en equipo. Y lo vamos a pasar por este filtro crítico. El contraste aquí es brutal. La visión tradicional nos vende el trabajo en equipo como una maravilla, ¿verdad? Más autonomía, más poder para la gente. Pero la visión crítica nos muestra el lado oscuro. Nos dice,
Cuidado, que esto puede ser un mecanismo de control mucho más efectivo que un supervisor mirando por encima del hombro. La presión del grupo, la vigilancia de los propios compañeros, todo eso disciplina de una forma mucho más profunda. Los empleados terminan controlándose entre sí para cumplir las metas de la gerencia. Después de un análisis así, es normal que surja la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Para qué sirve ser tan crítico? Y es justo aquí donde este movimiento nos muestra su misión más importante. A ver, el punto crucial es este. El objetivo no es formar cínicos que lo critiquen todo. Para nada. Se trata de formar gerentes y líderes más conscientes. Es entender que las teorías de gestión no son inocentes. Tienen consecuencias éticas muy reales. Pueden generar desigualdad, sufrimiento o todo lo contrario. Los estudios críticos buscan que los futuros gerentes se hagan cargo de esa enorme responsabilidad. Es que gestionar no es solo una tarea técnica, es tomar decisiones con implicaciones éticas profundas todos los días. Preguntas como estas cambian el juego. La gestión deja de ser un simple ejercicio de optimización de recursos y se convierte en una práctica de responsabilidad social. Un gerente con esta formación simplemente ya no puede mirar para otro lado. Y esto, claro, es un diálogo que se está dando en todo el mundo. Pero no es un modelo de copiar y pegar. En América Latina, por ejemplo, el movimiento tiene desafíos muy particulares. Nuestra historia, nuestras desigualdades, nuestras propias formas de poder, todo eso exige que la crítica se adapte, que desarrolle sus propias herramientas para entender nuestras realidades. Pero bueno, todo esto no es solo teoría académica para discutir en un salón, es una habilidad práctica, una forma de ver el mundo. Así que para ir cerrando, les propongo un pequeño ejercicio para que empiecen a aplicar esta mirada desde ya. La próxima vez que lean una noticia sobre el mundo de los negocios, intenten este ejercicio. No se queden solo con el titular, con la historia oficial. Apliquen estas preguntas críticas. ¿Quién habla? ¿Desde qué lugar? ¿Qué intereses está defendiendo, aunque no lo diga? ¿Y qué realidades, qué voces están quedando fuera de la historia? Es una forma genial de entrenar el músculo del pensamiento crítico. Y con esto cerramos. Porque al final, los estudios críticos de la gestión nos dejan con esta pregunta fundamental. Una vez que se entiende que la gestión no es neutral y que las organizaciones son espacios de poder, pues uno tiene que tomar una posición. Ya no se puede ser un espectador pasivo. La pregunta entonces es, ¿qué rol vamos a elegir cada uno de nosotros? Muchas gracias por la atención a este análisis.